Hola, buen día Felipe, ¿cómo estás? Te habla Néstor de acá de Big Data. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Te estamos despertando o ya estás activo? No, estamos activos. Bueno, estamos acá con Felipe Piña, posiblemente uno de los historiadores que ha hecho de la divulgación de la historia nacional uno de los fenómenos más populares, sobre todo en las nuevas generaciones, después de aquel famoso programa con Pergolini que todavía se pasa en los colegios y para lo cual seguramente muchísimos maestros y profesores, digamos, te deben estar agradecidos. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás viendo este 1 de mayo? ¿Cómo podés introducirnos en el tema del 1 de mayo en términos históricos? Bueno, el 1 de mayo tiene que ver con un momento muy dramático que fue la lucha por las 8 horas de los trabajadores, que era un largo reclamo que comenzó en la década del 60 del siglo XIX, que tiene su manifestación violenta en Chicago, una ciudad muy industrial, donde una manifestación es violentamente reprimida por la policía y son capturados una cantidad de sindicalistas vinculados al anarquismo que van a ser condenados a muerte, que van a pasar a la historia como los mártires de Chicago, y queda la fecha 1 de mayo de 1886 como el Día Mundial de los Trabajadores, ¿no? En memoria y recuerdo a los mártires. A partir de entonces, la mayoría de los países industrializados y no tan industrializados, por ejemplo Argentina, comienza a conmemorarse el 1 de mayo con la demora que implica la organización sindical, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, la primera conmemoración del 1 de mayo fue en 1890, donde se produce una de primera organización sindical, la Federación de Trabajadores de la República Argentina, que nuclea tanto a algunos núcleos anarquistas como a algunos núcleos socialistas, ¿no? Después, bueno, vendrán los años 90 del siglo XIX, son de la organización sindical, donde aparece primero la organización socialista con el diario La Vanguardia, que es un caso curioso porque el periódico La Vanguardia precede al partido, ¿no? El periódico aparece en 1894 y el partido oficialmente se funda en 1896. El anarquismo, que tiene una importante presencia entre nosotros, fundamentalmente a partir de periódicos, de los cuales el más importante va a ser La Protesta Humana, 1897, conformará su central sindical en 1901, por un breve tiempo con el socialismo, que es la primera central sindical argentina unificada en 1901, ¿no? Casi un libro de historia leído esto, un resumen increíble. Sí, bueno, después de ahí están las disidencias lógicas entre anarquismo y socialismo. Recordemos básicamente que el anarquismo no cree en los partidos políticos porque considera que son un elemento del sistema burgués y en las elecciones, y el socialismo sí es parlamentarista. Particularmente el socialismo argentino es un socialismo liberal, digamos, un socialismo muy a la europea. Por ejemplo, el primer número de La Vanguardia dice en su tapa, somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, ¿no? En ese orden, los dos de los popes del liberalismo, como Adam Smith y Xavier Ricardo, y en tercer lugar Carlos Marx. Y el anarquismo es muy combativo, bueno, entonces eso provoca que se produzca una decisión en torno al año 2, un año muy importante porque es el año en donde ya el Estado Nacional, el Estado roquista, en ese momento gobernaba Roca, advierte el peligro de este sindicalismo y que cree que está conformado, y tiene razón, básicamente por extranjeros, ¿no? Una gran presencia de extranjeros inmigrantes, y saca la ley de residencia, que es una ley que permite expulsar a los sindicalistas extranjeros, y eso provoca la primera huelga general de nuestro país, que se da en 1902, ¿no? Ahí hacemos una pausa, sí. Felipe acaba de vapulear su teoría sobre el primer trabajador, Néstor Moxia, ¿eh? Bueno, mi teoría, Felipe, es que, como dice la marcha, el general Perón es el primer trabajador, porque se discutía... No cronológicamente. Claro, Porque el que más trabajaba, ¿no? Era el que más trabajaba. Cronológicamente no, hay evidentemente una pretensión del peronismo de apropiarse de la historia del movimiento obrero en algún sentido, ¿no? Esperá un poquito ahí, porque te quería preguntar una cosita con respecto a
¿Cuál es el proceso que se da con los gobiernos radicales? Porque el peronismo viene después, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es la relación entre el conflicto obrero y los gobiernos radicales, fundamentalmente el Irigoyen? Bueno, después del crecimiento enorme del movimiento obrero, porque estamos hablando al principio de una presencia sindical importante, pero con un movimiento obrero débil de alguna forma, porque la industrialización argentina era muy básica. Claro. El crecimiento industrial se da fundamentalmente entre los años 10 y 20, un primer crecimiento, digamos, donde ya aparecen los talleres metalúrgicos, etcétera, y hay un primer conflicto muy importante con el radicalismo, la Semana Trágica, ¿no? Unos talleres metalúrgicos ubicados en el barrio de Parque Patricio, aquí en Buenos Aires, donde reclama justamente cumplimiento de la jornada de 8 horas. Los talleres Bacena, ¿no? Los talleres Bacena, donde se reclama además este cumplimiento de cuestiones sanitarias, básicas, de protección, porque trabajaban con material muy peligroso. Nada de esto se cumplía, entonces los trabajadores decretan la huelga y hay una fuerte represión y entonces son muertos algunos trabajadores y comienza una larguísima huelga general, casi una semana de huelga general, a la que viene incluso el socialismo también, y en la represión de esa huelga actúan elementos paramilitares conocidos como la Liga Patriótica Argentina, con la lista gorda del gobierno, digamos, y se producen aproximadamente 700 muertos, una verdadera masacre que también va aumentando en la medida que se van enterrando las víctimas, y también la represión en el cementerio, un hecho tremendo, ¿no? Con miles de detenidos y demás. Es el primer conflicto dentro de un gobierno que tiene una actitud ambivalente frente al conflicto obrero, ¿no? Irigoyen tiene, por un lado, es el primer presidente que recibe a los trabajadores y varias leyes benéficas en torno a los trabajadores, y por otro lado la represión de estos hechos, donde básicamente cree que está en juego la visibilidad del país y el vínculo con Gran Bretaña, por ejemplo, el conflicto de los ferroviarios, el conflicto de los portuarios, ¿no? Y ese tipo de cosas hay cierta violencia. Pero hay que decir que fue ambivalente, ¿no? Que fue un vínculo ambivalente, claramente. Y por supuesto vendrán los hechos en la Patagonia, donde ya interviene muy directamente la embajada británica, porque la mayoría de los extranjeros de Santa Cruz es inglés. Claro. Y bueno, es un hecho muy tremendo, con 1.200, 1.500 fusilados por el teniente coronel Varela, ¿no? Que es enviado de Buenos Aires con el 11 de caballería. Sí, que lo refleja bien la película La Patagonia Trágica, digamos. Claro, y la investigación del querido Osvaldo Valle. De Osvaldo Valle. La Patagonia Rebelde. Bueno, vendrán los años 30, donde ya la industrialización es más notable, porque la Argentina padece los efectos de la crisis, del modelo agroexportador, en torno a la crisis capitalismo mundial, que es la crisis del 29. Los países centrales, particularmente Gran Bretaña, que era nuestra metrópoli económica, bajan notablemente los precios de los commodities. La Argentina entra en una crisis tremenda, una crisis del campo fuertísima, una migración del campo a la ciudad y un intento de sustitución de importaciones, es decir, como ya no tenemos dinero para comprar importados, empezamos a fabricarlos de acá y ahí se da un gran salto adelante, como siempre, de la industria argentina, que se va a trasladar en los 30, y para principios de los 40 ya tenemos que prácticamente dentro del PBI la industria está igualando a la exportación primaria, ¿no? Y eso le da nacimiento a un movimiento obrero mucho más numérico, digamos, ¿no? Mucho más numérico, y ahí entra entonces en juego el coronel Perón, quien, digamos, como ministro de Trabajo. Estratega, un hombre que era profesor de estrategia, por otro lado, una escuela de guerra. Mira. Nunca fue un militar cuartelero, digamos, fue un militar que tuvo a cargo misiones diplomáticas, que tuvo profesor en la escuela de guerra, y esto le daba un panorama muy particular y sobre todo una visión estratégica que, por ejemplo, en el momento del golpe del 43, que derroca a los gobiernos, al último gobierno de la década infame, digamos, con fraude y todo eso, y que ellos advierten que grupos de Estados Unidos que se reunían y que una logia militar de centro derecha, podemos decir, claro, advierten el peligro del comunismo, ¿no? Que había habido una enorme manifestación comunista el 1 de mayo del 43, y entienden que si se sigue con ese gobierno que está hambriando a la gente, que está marginándonos de la vida política, estamos en un grave peligro, ¿no?
Y ahí entonces donde una candidatura que era la de Patrón Costa, que era muy pro-norteamericana, y ellos eran partidarios por lo menos de la neutralidad, aunque algunos eran partidarios del eje. Deciden actuar y se produce el golpe en 43. Y ahí fíjate que Perón, que es un protagonista de ese golpe, elige un organismo menor, a la vista de todo el mundo, que era una secretaría de Trabajo y Previsión, que durante los gobiernos conservadores eran un despacho con escaso presupuesto, claro, de nula importancia, pero ella está pensando en el proyecto político, ¿no? Claro. Felipe, ¿se puede decir entonces que se institucionaliza el 1 de mayo en qué año? Ya con Perón empieza la fiesta del trabajo, ¿no? Perón va a modificar a partir del 46, 47 los días del trabajo por la fiesta del trabajo, ¿no? Cosa que lo va a enfrentar duramente con los socialistas y comunistas que plantean que es una jornada de lucha, una jornada de conmemoración, y él la convierte en fiesta del trabajo porque entiende que es una Argentina, pero necesita todos trabajar y que lo que hay que hacer es cuidarlo, lo conquistar, ¿no? Qué llamativo que las primeras reivindicaciones levantadas en el 1 de mayo del siglo anterior, no, sino del siglo pasado, sí, fueran casi similares a las de ahora, ¿no? El tema de la reivindicación, claro, de las que fueran atendidas fundamentalmente por el primer peronismo, que efectivamente toma esos proyectos socialistas que le han dormido el sueño de lo justo por estar el socialismo siempre en minoría, claro, y los convierte en ley, ¿no? Aprovecha mucho Perón el hecho del decreto ley cuando está en ese gobierno de facto del 43 al 46, entendiendo que quizá con el Parlamento más liberal le va a costar hacerlas aprobar. Entonces la mayoría de las leyes decisivas, tipo jornada de trabajo, vacaciones pagas, jubilaciones, descanso femenino, el día femenino, licencia por maternidad, son aprobadas entre el 43 y el 46. Después sí habrá una cantidad de leyes que tienen la aprobación del Parlamento, porque además el peronismo tiene prácticamente mayoría absoluta en ambas cámaras durante los dos periodos de gobierno. Disculpa, Felipe, eso que mencionabas recién, todas esas condiciones, digamos, que logran los trabajadores y también que impulsan desde el gobierno, fue para toda internacionalmente, digamos, la jornada de 8 horas, el aporte de jubilación. Sí, en lo que pasaba antes, está buena la pregunta, porque pasaba antes con algunos gremios que habían logrado su jubilación durante el gobierno de Irigoyen, durante el gobierno de Alvear, y durante la última etapa de Irigoyen. Aquí se hace general, digamos, ¿no? Leyes generales que no tienen que ver con gremios, sino con todos los trabajadores. Por supuesto que quedan siempre bolsones de explotación. Para eso la Secretaría crea las inspecciones, ¿no? Que es un organismo muy interesante de inspección en todo el país, particularmente el trabajo rural, que era el más postergado, y ahí aparece la ley del peón, ¿no? Del peón, que es la primera ley de protección de los trabajadores del campo, que ha sido generalmente postergado y que hablaba también de la extracción de clase del socialismo, que tenía representación parlamentaria, pero que había perdido un poco las cuestiones rurales, ¿no? Porque su acción era básicamente obrera y de clase media. Entonces, este estatuto del peón es realmente muy importante y obviamente va a ser uno de los elementos que más va a enojar al poder real de la Argentina, ¿no? Que se entrometan en sus estancias a legislar jornada de trabajo, vacaciones pagas, condiciones médicas con sus trabajadores, que eran considerados algo así como siervos de la leva por los patrones en ese momento, ¿no? Felipe, hago una pregunta y te traigo un poco el presente, que es raro hablar con vos del presente. ¿Qué estás haciendo ahora? Es la primera pregunta. ¿Qué andas haciendo? Si seguís con la obra que estaban realizando con Darío Stanraiver, de pronunciarlo. Con ella. Claro, o Darío Z sería, como ¿viste? El hermano le hizo más fácil. Sí. Eso por un lado, y después la segunda pregunta es, ¿qué hace Felipe Piña el 1 de mayo? Bueno, en la primera pregunta sí estoy con un programa en Canal 7, de Pública, que se llama Noticias de Ayer, que va los viernes a las 23:15, un programa nacional que va viernes a la noche, madrugada de sábado, de 0 a 1 del sábado, o sea, viernes a la noche. Ayer, por ejemplo,
Y estoy terminando mi libro de Mariano Moreno, que va a salir ahora en agosto, se llama La vida por la patria, que es un libro muy muy deseado por mí, muy trabajado durante muchos años, una figura que parece que los argentinos tienen que conocer. Y finalmente preparando una serie para HBO de cómic, muy anime, muy loca, muy linda, sobre San Martín y Bolívar. Y se va ¿Con la gente de Mulata estás haciendo eso? No, eso lo estamos haciendo directamente con HBO. Con HBO. Una productora local. Y es muy lindo, muy trabajoso, son micros, en un lenguaje muy para niños adolescentes, digamos, más bien adolescentes, sobre el San Martín y Bolívar, ¿no? Que va a salir el año que viene, así que nos tienen muy entusiasmados, animación. Perfecto. Y el 1 de marzo trabajo, porque me llaman de todas las radios. ¿El primer trabajador? Soy el primer trabajador, me empiezan a llamarme de la mañana y así que con mucho gusto atiendo a la gente. Entonces que es una forma de homenajear a todos los que lucharon porque tengamos dignidad rural. Totalmente. Qué genio. Bueno, Felipe, una última pregunta. Sí. ¿Cómo se hace para ser un profe de historia piola? Para que los pibes quieran escuchar historia, estudiar historia. Para no ser el viejo de historia. Claro. Lo primero y principal es querer a los pibes. O sea, tener en cuenta que los que están ahí están por obligación, han elegido ir al colegio, tienen que ir. Son seres humanos, en general, con cada uno su historia, y hay que atenderla y tratarlos con mucho respeto si querés que te respeten, ¿no? Así que esa es la primera condición. Yo he tenido hermosas experiencias, encima de 25 años de docencia, y los chicos sabían que teníamos buena onda, pero que conmigo trabajaban, ¿no? Que veníamos a laburar. Y a la vez había muy buena onda, había un lugar para el humor, para escucharlo, si hay un problema, pero lo que se hace en el colegio, lo que debe hacerse en el colegio es estudiar, aprender y trabajar. Así que creo que se puede perfectamente, son tiempos difíciles, estos hay una gran valorización de la educación en términos de para qué sirve, lo cual no deja de tener su lógica en un contexto de una educación que atrasa por lo menos un siglo. Por lo menos. Por lo menos. Entonces creo que el docente la tiene complicada, pero me parece que hay una condición básica que debe tener el docente, que es la generosidad, que es dar todo lo que puede y sentirse muy contento y no preocupado cuando un alumno lo supera, ¿no? Cuando un alumno sabe más o puede saber más o ves que va para más, dejar el ego de lado y ponerte muy contento. Por eso creo que hay que tener un síntoma de que estás haciendo bien las cosas, ¿no? El otro día leí una frase muy interesante de Darío que decía que teníamos una educación del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Exactamente, así está muy bien. Bueno. Sí, siempre hablamos bien de esto y como los dos tenemos esta base secundaria, que después pasamos por la universidad, todo, pero digamos tenemos mucho amor por la secundaria y nos sirve para tanto, ¿no? Que si uno está, él y yo nos definimos orgullosamente como divulgadores. Si no está en esto es porque pasó por la secundaria, ¿no? Porque tenía la necesidad de que se entienda. Entonces la gente que nos agradece la claridad de todo esto, y nosotros le debemos mucho a eso, ¿no? A tener a los pibes adelante y tener la necesidad de que el chico te entienda. Y bueno, así que eso es lo que hacemos cotidianamente. Bueno, Felipe, no te molestamos más, te agradecemos también nosotros mucho. Tenemos una audiencia bastante joven y los que no son tan jóvenes, por ahí hace falta refrescar que el 1 de mayo es un día de lucha como vos marcabas. Que tengas un muy buen 1 de mayo mañana y bueno, estaremos en comunicación cuando podamos de nuevo. Con mucho gusto y un abrazo para todos. Gracias, Felipe. Chao. Estás escuchando Big Data, el programa político de Córdoba, para entender lo que te dicen y enterarte de lo que no te cuentan, por FM Gen 107.5.